Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Desde 2016, la doctora Nora Judith Goren dirige uno de los institutos de la Universidad Nacional de José C. Paz. Esta entrevista girará en torno a las actividades que se desarrollan en ese ámbito. Mientras escuchamos una muy breve presentación de nuestra invitada, damos comienzo al diálogo de hoy. Nora Goren es licenciada en Sociología, doctora de la Universidad de Buenos Aires con mención en Antropología, magíster en Ciencias Sociales del Trabajo por el Centro de Estudios Avanzados de la UBA. Desde 2016 es directora del Instituto de Ciencias Sociales en Contexto de Desigualdad en la Universidad Nacional de José C. Paz. Es profesora regular en esa universidad en la asignatura Empleo, Territorio y Desarrollo Local y del seminario Políticas Públicas desde una perspectiva feminista y de género. Es profesora adjunta a cargo del seminario Perspectiva de Género en las Relaciones Laborales en la UBA, investigadora en la UNPAS, en la Universidad Nacional Arturo Jauretche y en la UBA. Sus líneas de investigación se sitúan en el cruce entre los temas trabajo, políticas públicas y géneros. Su reciente publicación, junto a María Celeste Álvarez, se titula Cómo trabajar las masculinidades en el ámbito sindical, el caso de la UOCRA. El Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Nacional de José C. Paz delinea ejes que fundamentan el instituto bajo tu dirección. Y recíprocamente, el trabajo del instituto colabora con el logro de ese plan. Te pido una breve reseña del perfil de la universidad. La Universidad Nacional de José C. Paz pertenece al último grupo de universidades que se crean en el conurbano bonaerense. En ese sentido, la universidad concibe a la educación superior como un derecho social básico necesario para cualquier tipo para un desarrollo social inclusivo. En ese sentido, es importante tener presente, y quizás algunos datos nos dan cuenta de esta evolución. Esta universidad en el año 2014 teníamos 3.000 estudiantes, hoy tenemos 16.000 estudiantes. Un crecimiento exponencial. Un crecimiento exponencial que se vincula con la forma en que la universidad se concibe a sí mismo en relación, en diálogo con el espacio en el cual está emplazada. La pantalla me ayuda con la denominación del Instituto de Estudios Sociales en Contextos de Desigualdades. ¿Cuáles son los temas sociales que configuran el objeto de estudio de ese instituto o de este instituto? El Instituto de Estudios Sociales en Contextos de Desigualdades aborda distintos ejes temáticos que los problematiza, básicamente aquellos vinculados a las juventudes, al hábitat, a las diversidades, vinculadas a diferencias y desigualdades socioeconómicas y etarias. Este instituto en este momento cuenta con alrededor de 40 proyectos de investigación para poder formar y consolidar grupos de investigación, ya que tengamos en cuenta que desde el año 2016 que se crean los institutos hasta el presente, que podríamos decir que estamos dando los primeros pasos,
apostando a poder producir conocimiento de forma tal de aportar a las políticas públicas que traccionen a pensar una sociedad con mayor justicia social. En el caso de este instituto, producir conocimientos excede o trasciende la investigación y el estudio para generar finalidades específicas. Contanos cuáles son. La universidad propuso ciertas líneas de investigación que estaban en relación con temas vinculados a necesidades de la región en la cual se emplaza. Eso ya en su propia génesis implica que los problemas y temas de investigación se aborden en relación con sujetos y actores reales y concretos. Eso implica, a su vez, que se lleven adelante distintas actividades de transferencia con estos actores sociales. En ese sentido, la gran mayoría de los proyectos de investigación llevan adelante estas actividades. De hecho, uno de los puntos que los y las investigadoras deben presentar en sus informes es cuáles son las actividades de transferencia que llevan adelante. Sumado a esto, este año se abrió una convocatoria específica para proyectos de investigación y transferencia social, de forma tal de poder pensar estos proyectos con propios demandantes del territorio. ¿Con esto en qué estoy pensando o a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo en necesidades de poder contar por parte de la Secretaría de Empleo del municipio con mayor información para poder pensar los cursos de capacitación. De esa manera se genera un proyecto en interrelación para dar respuesta partiendo de las necesidades, ¿no es cierto? Claro. Partiendo de las necesidades, pero lo que yo te decía antes también, que la propia proyectos de investigación parten de dar respuesta a necesidades situadas. Exacto. Entonces, esa propia producción y esa propia problematización se retroalimenta en la devolución que se lleva adelante con los actores con los cuales se trabaja o otros agentes que pueden incidir en esas desigualdades. Así tenemos, por ejemplo, estudios que trabajan vinculados a temas propios de la universidad, la inclusión de los estudiantes en la educación superior. Y ahí vemos que esos mismos proyectos realizan actividades de transferencia con las áreas de tutoría de la universidad. Porque quizás hay algo que no dije y que sí me parece que es central. José Cepaz es uno de los territorios con los índices más altos de pobreza del conurbano bonaerense, lo cual también nos sitúa en un lugar particular en términos de buscar dar respuesta a esas desigualdades en donde se emplaza la universidad, pero desde un lugar en el donde se articula y se construye de manera conjunta con los actores sociales. Y esto es una impronta que atraviesa no solamente el instituto, sino a toda la universidad. Nora, me gustaría que reseñaras una investigación en particular. Me refiero a la del Parque Industrial de la CIPEM. 2 preguntas concretas y todo lo que quieras agregar. ¿Por qué eligieron ese caso y cuál fue el problema que plantearon? A ver, el CIPEM es la Secretaría de Empleo y de Desarrollo del municipio. Ahí se emplaza también lo que se llama el Polo Industrial de José Cepaz. Cuando uno habla de polo industrial está pensando en espacios productivos a grandes escalas. Pero lo que era interesante y que nosotros pudimos ver era que en ese espacio había una producción de distintos insumos necesarios para el desarrollo territorial. Y tenían una particularidad, que los trabajadores y trabajadoras del polo habían elegido hacer la contraprestación del programa Argentina Trabaja y ellos hacen en el polo productivo. Entonces, implicaba una articulación entre una política nacional, una política municipal y múltiples sentidos que giraban en torno a la participación en ese espacio de parte de los propios cooperativistas, en donde
un elemento que pasa a ser central era el sentido que le asignaban a realizar un trabajo. Y cuando digo realizar un trabajo, genera un distanciamiento muy fuerte de aquello de que en algunas otras épocas los propios receptores de programas sociales se sentían como sujetos asistidos. En estos casos no se sentían, digo sentían porque es un programa que fue modificándose y ya no existe, la contraprestación vinculada a al ámbito laboral. Y ahí es donde quiero rescatar el sentido de realizar una actividad laboral para la construcción de las propias identidades de las personas y sus propias representaciones vinculadas en lo personal y en lo colectivo. Ese pasaba a ser un espacio central de su vida cotidiana, un espacio que organizaba su vida cotidiana, como lo que es el trabajo, que organiza la cotidianeidad. El percibir un ingreso implicaba percibir un ingreso seguro que les habilitaba a proyectarse en su vida cotidiana. Pensemos que José Cepaz es uno de los municipios de menor industrialización, es uno de los municipios en donde hasta el momento menos se genera ingreso. Entonces, este espacio como generador de fuentes de ingresos, si bien estaba en diálogo con una política pública, se construían un sinnúmero y una multiplicidad de sentidos por parte de trabajadores y trabajadoras que le daban una impronta particular. Nora, como sabemos, tu tema de investigación se vincula con la justicia social y básicamente con la inequidad de género. ¿Cómo podríamos vincularlas con la educación o cómo podrías vincularlas con la educación? La pregunta sería, ¿podemos vincular la inequidad de género con la educación? Y para responderte esa pregunta voy a empezar a hablar de uno de los indicadores claros para poder visualizar estas inequidades de género, que es lo que venimos trabajando hace mucho tiempo con un colega, un economista, David Trachtenberg, acerca de las brechas salariales, que quizás es algo que habrás escuchado y la gente está muy en el tapete, que las mujeres en promedio cobramos un 25% menos. Sobre eso tengo para preguntarte específicamente. Lo que quieras. 25% menos que los varones. Ahora bien... No tenía el porcentaje, 25%. 5%. En los últimos años aumentó la brecha del salario promedio, porque es diferente a la brecha del salario horario. El tema es cuáles son los motivos que hay por detrás de estas desigualdades. Porque una diferencia se convierte en una desigualdad. Si por un trabajo, en términos de promedio, las mujeres ganan menos, hay distintas teorías que plantean que estas desigualdades entre las feminidades y las masculinidades en el mercado de trabajo está relacionado con el capital humano que las personas acumularon a lo largo de su vida. Eso implicaría que las personas con mayor nivel de instrucción habría menor brecha salarial entre las feminidades y las masculinidades. Y ahí está la trampa. Es cierto que a mayor nivel de instrucción podés acceder y ser demandado en mejores puestos de trabajo, pero cuando miramos las diferencias entre dos colectivos, vemos que la brecha salarial en los sectores de mayores niveles de instrucción es muy alta. La división sexual del trabajo explica las desigualdades salariales entre varones y mujeres y también las desigualdades en la participación laboral. ¿Cuáles perspectivas teóricas pueden ocuparse, además, de los factores estructurales que generan o reproducen esas desigualdades? A ver, desde la teoría de género y feministas se plantea que la forma de poder entender esas desigualdades es a partir de este concepto que vos recién mencionaste de la división sexual del trabajo. Una sociedad que divide a las mujeres y a las varones, a las feminidades y a las masculinidades con atribuciones diferentes en términos de sentidos y de mandatos que se traducen en el mercado de trabajo en lo que se denomina segmentación del mercado de trabajo.
Si vos mirás el mercado de trabajo asalariado, las mujeres se insertan en los sectores denominados femeninos. Las mujeres en su gran mayoría se insertan en el sector de salud, de enseñanza, como trabajadoras de casas particulares, y los varones se insertan en otros sectores de actividad, como lo son la industria, el comercio, la construcción. Eso genera una segmentación del mercado de trabajo. Pero eso es al interior de los propios espacios, de estos propios sectores, existe lo que se llama segmentación vertical. O sea que mujeres y varones no hacemos las mismas actividades ni ocupamos los mismos puestos. Y eso genera ingresos diferentes para unos y otros. La división sexual de las tareas naturaliza como propias las cualidades de la fuerza laboral femenina y masculina respectivamente. ¿Qué consecuencias acarrea esa naturalización? La naturalización acarrea un sinnúmero de consecuencias, pero quizás te quiero contar un cuentito que ayer en una actividad que hicimos en la universidad, en donde nos visitaron unas colegas de la Universidad Nacional del Litoral, donde llevaron adelante una actividad denominada La Rayuela por la Justicia Social, que le hicimos con estudiantes del secundario, y esto va a colación de lo que vos preguntabas anteriormente de las actividades de transferencia. Y ella contó un cuentito que me parece muy apropiado traerlo hoy a la mesa. Había un señor que se llamaba Juan, que tenía un perro, y contrataba a una trabajadora de casas particulares, una empleada doméstica, que venía a su casa todas las semanas 6 horas, por los cuales le pagaban. Juan y Claudia, pongámosle el nombre, se enamoran y deciden vivir juntos. Claudia continúa haciendo todas esas tareas reproductivas, todas esas tareas necesarias para que hoy estemos aquí sentados, pero ya no cobra nada Claudia, porque se considera que es natural que ella lo haga. ¿Y qué sucede con eso? Claudia ahora no hace esa actividad en otros espacios laborales. Claudia pierde autonomía económica. Claudia pasa a depender de Juan que la mantenga. Claudia deja de poder decidir en qué va a gastar la plata, qué va a hacer, pasa a ser una persona dependiente. Esa naturalización en el mercado de trabajo implica que muchas de las tareas que hacen las mujeres no son valoradas. El no ser valoradas es que no se paga una remuneración vinculada a la tarea que se hace. Es como si las feminidades nacieran con un chip instintivo que sabemos hacer ciertas cosas. Y lo que hay por detrás es un aprendizaje de esas actividades. Y ese aprendizaje no se encuentran en los convenios colectivos de trabajo, como si algunas otras habilidades que yo podría pensar que son innatas de los varones están en los convenios colectivos de trabajo y se pagan. Contanos, ¿qué es la segregación horizontal y qué es la segregación vertical? La segregación horizontal del mercado de trabajo se denomina a la concentración de ciertos colectivos en un espacio y ciertos colectivos en otro espacio. Eso es lo que se denomina segregación horizontal. En el caso de lo que estamos hablando, las feminidades se insertan en sectores sociales vinculados a tareas, vinculadas a una extensión de las tareas reproductivas. Llámese enseñanza, salud, trabajo de casas particulares. En esos sectores los salarios promedios son más bajos. Las masculinidades se insertan en otros segmentos del mercado de trabajo. Industria, construcción, comercio. Eso es lo que se denomina segregación horizontal del mercado de trabajo. Y está basada en una división sexual del trabajo, porque fíjate que esta diferenciación podría ser por otras características, pero es por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser varón, y en donde parte de los factores explicativos están en esto que vos preguntaste anteriormente, en la naturalización de ciertas tareas. Y a su vez, mujeres y varones no acceden y no son demandados en los mismos puestos de trabajo. Por eso decimos que los puestos de trabajo tienen sexo. Mira, y en relación a eso te pregunto, ¿la ley de contrato de trabajo y los convenios colectivos de trabajo ayudan a visualizar estas diferencias?
Hace poco empezamos a hacer una investigación vinculada a que... Y si querés, discúlpame, concretamente a la brecha del salario mensual entre varones y mujeres. Por lo general, los estudios de brecha salarial se centran más en la segmentación del mercado de trabajo, en poder entender cómo se construyen estos territorios femeninos y masculinos, y hay menor indagación respecto a de qué manera la ley de contrato de trabajo y los convenios colectivos de trabajo pueden incidir en estas brechas salariales. Digo esto porque no va a haber un factor único que incide en poder explicar las brechas salariales. De esa manera, si uno analiza la ley de contrato de trabajo que se aplica para el sector privado no rural y no se aplica para las trabajadoras de casas particulares, uno puede mirar ciertas normativas que algunas de manera directa inciden en el mercado, en estas brechas salariales, y algunas normas que no es que inciden directamente, sino por usos y costumbres y por el propio funcionamiento de la sociedad patriarcal, implican desigualdades. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al salario anual complementario. El salario anual complementario, conocido como el aguinaldo, se cobra 2 veces por año, en los meses de julio y diciembre, y equivale a un sueldo anual. En el caso de las mujeres que pidieron licencia por maternidad, ¿No lo cobran? es un componente no remunerativo. Los componentes no remunerativos de los salarios no entran para el cómputo del salario anual complementario. O sea, que 2 personas que trabajan en el mismo lugar y una persona se tomó licencia por maternidad, va a cobrar como si hubiera trabajado la mitad del año. No obstante, se considera que está trabajando porque esa persona sigue cobrando, pero quien le paga no es el empleador. Eso por un lado, y eso cuando uno analiza, hace una comparación en términos de ingresos y de cómo se compone el salario, puede ser un factor que explique estas brechas salariales. Asimismo, el tiempo de vacaciones. El tiempo de vacaciones en los trabajos asalariados, ¿cómo se estipulan? Se estipulan en función de la antigüedad en el puesto de trabajo. De acuerdo a la antigüedad que tengas, va a ser la cantidad de días que te correspondan. Correcto. Las mujeres, por las características que venimos hablando, tienen mayores ingresos y egresos del mercado de trabajo. Entonces acumulan menor antigüedad. Al acumular menor antigüedad, No tienen la posibilidad de disponer de un periodo largo de vacaciones. exacto, dispone de menor periodo de tiempo que los varones. A su vez, sus salarios, por lo general, en su composición tienen menos componentes vinculados a los que tienen los varones, como es de horas extras, viáticos, que a su vez implican un menor ingreso por parte de las mujeres. O sea que en esas licencias las mujeres van a tener menos tiempo y a su vez es posible que no puedan tener los mismos ingresos. En abril de 2018, el Instituto y el Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales organizaron una jornada sobre derecho de familia, infancia y adolescencia. Ahí vos expusiste sobre algunas violencias y sobre algunas intervenciones emancipadoras. Contanos cuáles elegiste. A ver, ahí, si me permitís, relativizaría lo emancipador, porque es una palabra que implicaría una transformación más de fondo. Y yo quisiera ser más modesta, pensando en que en esa ocasión compartimos la manera de funcionamiento de un espacio al interior de la universidad que se llama la Oficina de Orientación y Derivación en Casos de Violencia de Género, que fue... ¿Fueron abiertas o cerradas hacia la universidad esas jornadas? Fueron abiertas, fueron unas jornadas abiertas propuestas por Marisa Herrera, que es una abogada que en el marco de distintas jornadas que se venían haciendo en distintos lugares del país, lo hicimos también en la universidad. Y en ese marco hablamos
y compartimos la experiencia de este espacio de orientación que creó la universidad y que atiende y recibe, más que atiende, a mujeres en situación de violencia que estudian o trabajan en la universidad, pero también que es abierto a la comunidad, en donde se compartió la importancia de que toda salida tiene que ser grupal, y toda salida grupal implica la articulación con otras instancias a nivel territorial, de forma tal que la mujer pueda ser acompañada en distintas instancias y a su vez, en sentido emancipatorio, como vos decías, que pueda participar en instancias grupales. Cuando vos decís grupal, concretamente, ¿a qué te referís? Me refiero concretamente a participar en grupos de mujeres, en algún tipo de organización, en donde la salida no puede ser individual por parte de las mujeres. Eso es la atención de urgencia que se lleva adelante y la atención y el primer acompañamiento que se hace desde la universidad. Por eso cuando me quería remitir a la idea que vos habías colocado de emancipatoria. Nosotros acompañamos desde la universidad a personas que se acercan a consultar, pero la emancipación implica poder modificar el lugar en donde se estaba, y nadie modifica de manera individual el lugar en donde se encuentra, sino es perteneciendo a otros espacios mayores. Nora, me gustaría que profundicemos algunas de las violencias que tocaste en esa jornada. Concretamente, ¿cuáles abordaste? En esas jornadas, lo que sí abordamos fue el caso de estudio de la Oficina de Orientación en Casos de Violencia de Género como una violencia, y a su vez trabajamos con la violencia económica. Y ahí aprovecho la pregunta para contarte, vinculado a los convenios colectivos de trabajo, que a su vez contienen cláusulas que muchas veces traccionan a que a las mujeres cobren salarios menores que los varones. Y ahí quiero rescatar una instancia que me parece sumamente importante para poder ser trabajada, y que es la instancia de la negociación colectiva, que es la instancia en donde muchos países han podido modificar las brechas salariales. Si nosotros sabemos que mujeres y varones, en el caso de las mujeres, trabajan menos tiempo que los varones, porque se dedican a tareas de cuidado, y a su vez, digámoslo concretamente, porque son demandadas en esos espacios, porque la gran pregunta es qué pasaría si las mujeres fueran demandadas en espacios formales, con salarios estables, con jubilación. Habría que ver un poquito cómo se modificaría. Lo que se hizo en algunos países es que en los propios convenios colectivos se tratara de equiparar esas diferencias horarias para que las mujeres cobren lo mismo que los varones, más allá de trabajar menos horas. En varias ocasiones hiciste mención a los convenios colectivos de trabajo. ¿Son estos objetos de estudio de este instituto? Y en el caso de ser afirmativa tu respuesta, ¿desde qué lugar? ¿Desde lo jurídico, desde lo social? Es decir, ¿desde dónde lo observan o los observan? A ver, en el caso particular que estamos hablando, estamos trabajándolo para pensar de qué manera inciden en las brechas salariales, porque puede ser una herramienta importante para poder pensar en acciones. O sea, desde lo económico podríamos decir que son objetos de estudio. Desde lo económico y lo social, en realidad, porque los convenios colectivos son superadores a la ley de contrato de trabajo y las cláusulas se negocian en mesas paritarias. Entonces, ahí tenés un componente económico, un componente social y un componente jurídico. Es una mirada interdisciplinar. En la presentación anuncié que vos dirigís el instituto y también abordamos en algún momento algunos, es por caso tu última respuesta, algunos objetos de estudio de ese ámbito. ¿Qué proyección tienen a futuro? Es decir, ¿hacia dónde se enfocan? A ver, ¿A qué tipos de análisis?
Como te decía anteriormente, es un instituto que tiene 3 años de vida y tiene una masa de investigaciones y de investigadores e investigadoras importantes, y estamos en una etapa de formación y consolidación de equipos. La idea y la propuesta es poder instalarse como referente para la formulación de políticas públicas, por los propios temas que problematizan. Ese es uno de los objetivos que están propuestos en el Plan de Desarrollo Institucional y que nosotras desde el Instituto tomamos como propios. ¿Qué propuestas académicas tiene hoy o brinda hoy la Universidad de José C. Paz para su entorno geográfico más próximo? Y la universidad tiene en este momento 3 departamentos: el Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales, el Departamento de Economía y Producción y el Departamento de Ciencia, Salud y el Deporte. Tienes carreras de grado, carreras de pregrado, por un lado donde la oferta es muy amplia y va creciendo de forma tal de dar respuesta a distintas necesidades y distintas demandas territoriales. A su vez, la universidad lleva adelante un sinnúmero de actividades vinculadas a actividades de extensión y vinculación con el territorio, donde se ofrecen cursos de capacitación y charlas. En tu calidad de directora, ¿qué evaluación haces del desarrollo que viene teniendo el instituto? Bueno, creo que a lo largo de la entrevista ¿Y se ha qué te gustaría proyectar o hacer en el mismo, ¿no? Creo que se ha visto a lo largo de la entrevista que un espacio como la Universidad de José C. Paz haya podido crecer en este tiempo implica que todos quienes la conformamos tenemos una apuesta muy fuerte al crecimiento de esta universidad. Ha sido una universidad que ha crecido con muy pocos recursos, un instituto que ha crecido con muy pocos recursos, y si me decís cuál es la aspiración es sí poder seguir creciendo. Para crecer necesitas financiamiento y poder realmente incidir en mayor medida en cómo se piensan las políticas públicas, pero para eso es necesario poder problematizarlo y dar cuenta de distintas dimensiones que hacen a estas desigualdades en los campos de estudios que mencioné al principio, que pueden ser esos campos de estudios u otros campos de estudios también. También en reiteradas ocasiones manifestaste la falta de aportes. ¿A qué se debe esa falta de aportes? ¿A la política educativa en general? ¿Es una actitud particular para con esta universidad? ¿Cómo lo analizas? En realidad, en el último periodo, la política hacia las universidades ha sido muy restringida. Entonces, es el lugar que se coloca en un modelo de desarrollo político y social económico, cómo se piensan a las universidades y el lugar de las universidades. Sabemos que para cualquier crecimiento es preciso cierta inversión. Me parece que responde a cómo se piensa un modelo educativo de país. Un modelo de país, y en un modelo de país implica pensar un determinado modelo educativo. Y como te dije al principio, en el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad se concibe a la educación superior como un derecho social para un desarrollo social, económico y cultural, y para el desarrollo de un Estado democrático con justicia social. Es una concepción de la universidad pública. Nora, en la pantalla se refleja un párrafo que estoy seguro te dará pie para la respuesta de una última pregunta, que es tu pregunta. Si me permitís, lo leo. ¿Cómo seguimos? Trabajar las perspectivas de las masculinidades es una necesidad para la transformación de una realidad marcada por estructuras, ideas y práctica de dominación masculina que han provocado gravísimos daños a las mujeres a lo largo de la historia. A nivel social, el trabajo con hombres para la promoción de las nuevas masculinidades es clave para eliminar las causas que dan origen a la violencia de género. ¿Y cómo seguimos? ¡Qué pregunta! ¿Cómo seguimos? Me parece que esa cita que vos mencionás es una cita que se enmarca en un libro que publicamos de manera conjunta con la Fundación UOCRA en el marco de una capacitación que se hizo con trabajadores de la construcción en 7 provincias con el auspicio de Naciones Unidas.
Ahí se trabajó fuertemente, tanto con mujeres y varones, en estas construcciones socioculturales que hace que parezcamos obnubilados en comportarnos de una manera y de otra manera. Entonces, cuando hablamos de nuevas masculinidades, lo que estamos hablando es poder generar una reflexión y un cambio de acción vinculados a los lugares tradicionales que llevan a esta construcción de desigualdades. No olvidemos, a decir de Iris Young, que las mujeres son las que nos llevamos el dividendo negativo. En esta mesa colocamos una de las desigualdades básicamente, que es la salarial, pero hay un sinnúmero de desigualdades. Y esto no implica que las masculinidades sean conscientes de ese ejercicio. Quizás algunas masculinidades no quieran perder ese poder, pero podemos pensar claramente, y la experiencia de los talleres de capacitación lo demuestran, que reflexionar con las feminidades y masculinidades en términos de relación social, y cuando hablo de relación social es pensar que el espacio de lo público, el espacio de lo privado, no pueden pensarse como espacios diferentes, no podemos pensar el dominio de un espacio por parte de unos y de otros, que es importante poder pensar y reflexionar en otras formas de relacionamiento que nos pueden llegar a aportar al camino que hace a la justicia social desde una perspectiva de género. ¿Y cuáles serían esas nuevas formas de vinculación a las que vos referís? ¿Por dónde pasa la equidad? La equidad pasa porque no haya el ejercicio de poder de unos, de las masculinidades, sobre las feminidades, por un lado. Por otro lado, eso en la relación vincular y que se trabaja más en las capacitaciones. Poder pensar en otro tipo de relacionamiento en donde no haya violencia de ningún tipo, en donde haya un respeto de otro tipo, pero es claro que eso puede ser solamente un componente para pensar una sociedad con mayor justicia social. Y me quiero centrar en eso, porque me parece que en esto hay que pensar en una ingeniería de acciones. Esta es una acción importante, pero otra acción importante es trabajar con el mercado de trabajo, otra acción importante es trabajar con las políticas de cuidado, otra acción importante es pensar en todo el sistema de información que tenemos, en donde, por ejemplo, algo muy burdo, pero quien enseña a limpiar a las mujeres es Mr. Músculo. A ver, en ese sentido creo, y respondiendo a tu pregunta, no me quiero quedar que respondiendo a esa pregunta puntual vinculada a las masculinidades, podríamos construir una sociedad con mayor justicia social. Sí, pero si va articulada con un sinnúmero de acciones que se piensen de manera articulada. Nora, gracias. Espero que hayas estado cómoda. Muchísimas gracias a vos. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, 1 de cada 5 parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se repiensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente.
marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo.